Encelado, que es la primera la edición. parejita de la tarta. Sí, la primera entrega y la segunda es 12 soles tubulares. Y están con nosotros sus creadores, que son Amaya García y Alberto Mínguez, a quien ya saludamos. Buenos días. Buenos días. Hola, Buenos días. Mira Bueno. qué soles, mira qué soles. Bueno, 12 soles es un libro donde podemos decir que está enfocado para los más jóvenes, porque los protagonistas son precisamente 12 jóvenes que tienen una aventura estupenda en el espacio. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Venga, Alberto. Pues son 12 niños, 12 jóvenes que salen disparados por error en un cohete espacial y tienen que aprender a apañársela ellos solos. Van a una luna de Saturno que se llama Encélado, por eso es el título del primer libro, ¿El primero? 12 soles de Encélado. Y es una luna en la que se piensa hoy en día que podría haber vida, porque es una luna que tiene una corteza de hielo y dentro hay un mar líquido. Y se piensa que en ese mar líquido podría haber vida. Entonces la Tierra tiene pensado una misión para ir para allá y los niños por error acaban saliendo disparados. Ay, pobres. Y se las van a tener que apañar solos y van a tener que aprender el oficio de astronautas y van a tener que... Eso en el primero. Eso en el Pero primero. en el segundo, Amaya, Tubulares. ¿qué aventuras les En el depara? segundo se han entrenado mucho a lo largo del primer libro en la nave espacial, entonces bueno, han ido cogiendo confianza y con la confianza vienen los líos, vienen las aventuras. En el segundo no quiero hacer ningún Spoiler, no, por Dios, no, nunca. pero es una continuación de la historia y también la historia se amplía. Bueno, y aparte de hablar de sus aventuras por el espacio, también tratamos el tema de las inteligencias artificiales. Está escrito, pues, los protagonistas son jóvenes, pero ¿está escrito para jóvenes o ¿Habéis pensado en abarca Bueno, para para cualquier un- lector? Yo creo que lo puede leer cualquier lector. En casa estamos acostumbrados a leer en familia, a leer en voz alta y creemos que es un libro que se puede leer tanto adultos como jóvenes. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien con mi hija. Cuando yo me leo una novela y me gusta y se la paso a ella, esa novela se la lee sí o sí. bueno. Y creo Claro. que es una novela que la gente que le gusta la ciencia ficción le puede gustar y la pueden leer junto con Sí. sus hijos. Por cierto, en casa. Silvia, ¿te acuerdas la pregunta que nos hicimos el otro día cuando Eso lo iba estaban a decir aquí? ahora. Carmen los- Mola, que eso. son tres, ¿no? Son tres. Son Jorge, Agustín y Antonio. ¿Cómo se escribe un libro a tres? Y ¿Cómo ahora- escribe un libro un matrimonio? Ay, No. encima matrimonio, o sea, no a dos, sino matrimonio. Es que son matrimonio. Sí. Pues Con 3 hijos. aprendiendo a ceder mucho, a escuchar al otro y entonces a veces es muy bonito. Los niños también participan un poco porque estamos a lo mejor cenando, desayunando y discutimos de la trama, de la evolución de los personajes, pero a veces también vuelan platos porque si no Claro. estamos de acuerdo hay peleas constantemente. Que si no, no es una familia, propio. A propósito de peleas, ahora estamos en un gran debate sobre, después de todos los últimos acontecimientos que ha habido también en Sevilla por Sí, Halloween, verdad. de problemas relacionados con la violencia juvenil, ¿no? De adolescentes y demás. ¿Qué mensajes, si hay mensajes más profundos, queréis transmitir a los jóvenes, a los adolescentes con este libro? Sí, muy buena pregunta, porque justamente hay una El novela propio siempre parecida. pregunta bien, siempre. Gracias. Gracias. Hay una novela parecida de niños que se quedan solos en una isla, El Señor de las Moscas, en el cual la cosa acaba Es fatal. que te lo iba a decir, digo, me recuerda al Señor de las Moscas, que tienen que convivir desde Pues sí, cero. y luego Sí, se hizo una también. película en el espacio que se llama Passengers, No, en el, Voyagers. Voyagers, Voyagers. en el cual también todo acaba fatal. Y nosotros pensábamos lo contrario, que si unos niños estuviesen solos, podría haber al principio conflictos por el hecho de que vienen cada uno de un medio diferente, pero que al final ellos aprenderían a convivir y la cosa iría bien. bueno. El mensaje que queríamos enviar un poco era ese, que al final los niños se la apañarían bien solos, quizá mejor que los adultos. Y hoy en día en el mercado editorial hay muchas distopías, sobre todo justamente para un público juvenil, con un futuro muy catastrófico. Nuestro libro tampoco es una utopía, pero se aparta de ese Qué bien. patrón. Yo lo que pasa es que soy de la generación de los 5 y de los secretos y no, sí. Y con ese tipo de libros me enganché a la lectura. Me parece maravilloso que efectivamente ya los 5 y los secretos a lo mejor a los de nuevas generaciones les costaría más, pero este espacio puede servir para traerlo. ¿Creéis que efectivamente hay que ir buscando nuevas fórmulas para que los jóvenes cojan ese libro? No todos tienen la suerte de tener un padre como tú que le lee y le pasan las De novelas. Sí, justamente la historia empezó un poco así, porque nosotros, como decía, leemos por las noches a los niños y en ese momento en que nuestra hija mayor quería ser astronauta, hay muchos niños que en algún momento quieren ser astronautas, pues nos pidió que le leyésemos una novela de astronauta.
Y hay mucha fantasía para jóvenes, pero no tanta ciencia ficción. Y le leímos un par de títulos, El Marciano, Contact, pero no terminaba de funcionar. Y entonces así fue como empezó nuestra novela. Decidimos poner lo mejor suyo con lo mejor nuestro y hacerla nosotros y intentar crear un Harry Potter, pero en vez de con magia, con ciencia, que también puede ser Oye, maravillosa. Claro, tenemos otro sol en Madrid. Ana, ¿quieres preguntarle? Sí, decía que de ciencia ficción no hay muchas novelas para jóvenes. Yo quería preguntaros directamente, ¿a partir de qué edad recomendáis leer este libro para las personas que estén en casa y piensen en alguien? Muy buena pregunta. Sí, pues depende un poco del nivel de lectura, evidentemente, de cada niño, ¿no? Nuestra hija acaba de cumplir 10 años y se ha leído ya las 2 primeras ella sola, pero luego depende un poco del nivel de lectura. Diría que a partir de 12 años sería lo más normal, 11, 10 años, y un poco como lo que decía Luis Sepúlveda, ¿no? Que sus libros se leían de 8 a 88 años. Ese era el objetivo. Yo diría más bien 13, 14, ¿no? Sí. A partir de 13, 14. En realidad sí, como luego la historia, los personajes van creciendo y bueno, como veis el segundo libro ya es más denso. La edad ideal serían 13, 14, como dice Alberto. ¿Os habéis documentado mucho sobre el espacio? ¿Cómo? Y tanto. Bueno, yo soy matemático y desde pequeño siempre me ha gustado mucho la astronomía y entonces pues hemos leído un montón de libros, hemos hablado, tengo muchos colegas científicos que me han ido explicando cosas, hemos leído libros, blogs, podcasts e incluso he contactado algunas veces cuando tenía alguna duda o algo que no me enteraba bien, he contactado con colegas que no conocía, pero a los cuales les escribió un email y, por ejemplo, en el primero hablamos con una persona, un científico que se dedica a estudiar la posible aparición de vida en Encélado. Entonces, él nos explicó exactamente por qué se piensa que puede haber vida en Encélado y parte de eso está novelado en el libro. Y cuando ya teníamos el libro escrito, salió en toda la prensa la tesis de este científico, Qué bueno. pero nosotros ya lo teníamos. Oye, y estáis ahora inmersos los 5, porque hasta vuestros hijos, los 3 y vosotros 2, en la tercera entrega ya. Sí. ¿Ves? ¿Y O sea, cómo no, lo lo llevas? sabíamos. Claro. ¿Cómo Y va? ahí, ¿Cómo va? es dramático, hay mucha tensión porque es el desenlace de Esa la casa saga de tiene que ser, aventuras. madre mía. Todo el mundo quiere opinar. Claro. Hay que poner orden de algún A ver si nos invitáis un día en casa. Por cierto, de verdad que no soy cotilla, pero me tiene súper intrigado vuestra vida. Catalana, andaluz, trabajan aquí donde lo den en la Universidad de Viena. ¿Habéis vivido en Japón también? ¿o Nos dónde? vamos ahora a vivir a Japón. Se van a Ah, que Japón os a vais vivir. ahora a Japón. Hemos vivido en París antes de estar en Fíjate Viena. tú. Bueno, no sé. ¿Por qué se van a vivir así? Eso me ¿Qué, premio, queremos saber. qué vida la vuestra, son matrimonios, es que no sé. Qué vida más apasionante. Es para escribir un libro, lo vuestro. También. El siguiente. Los matemáticos viajamos mucho Claro. y ahora teníamos la oportunidad, teníamos 6 meses en los que yo no doy clase y como estamos también con el libro podíamos viajar. Y en Japón tengo unos colaboradores y decidimos irnos un poco a la aventura con los niños están encantados, les Porque, encanta, Qué maravilla, hombre. les encanta qué la comida maravilla. japonesa y bueno, y nos vamos a probar. Pues mira, yo solo me ¿Pero sé qué una dices? frase. ¿Que habláis japonés también? No, Para pedir en un restaurante un poco, pero ya está. Yo solo me he hecho una pequeña frase cuando lleguéis para que se lo digas o ella a ti o tú a él. Es Watashi wa anato aestimasu, que es te quiero más que a mi vida. ¡Ay, qué Ay, bonito! ¿eso? Pero ¿Cómo por favor. sabes todo eso? Ah, yo tengo un pasado. Bueno, pues esperando la tercera entrega y además unos libros, una trilogía que tiene todos los ingredientes para ser llevados al cine, ¿verdad? Un premio. Con Corina. Sí, y con Corina. Alberto Mínguez, Un Amalia privilegio teneros. García, Muchas gracias. 12 soles, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por seguir apostando por la lectura juvenil, que no tiremos la toalla, porque estos jóvenes tienen que leer de alguna u otra forma. Y Y, qué ahí ejemplo. lo estáis intentando y además muy bien. Enhorabuena y que os vaya muy bien en Japón. ¿Qué queréis que os Eso. diga? Muchísimas gracias. Arigato. Arigato. Y bueno, hemos terminado por hoy. Mañana más, Qué pero es una rápido, pena ¿no? despedir Ah. a Inma Jiménez, Inmaculada, bueno, que nos da mucha pena que te Feliz vayas. lunes. También nos da mucha pena Oprepio, volverás. No hay ¿verdad? llaves, sepas que no hay llaves. No te Muy puedes ir. pronto. No te puedes ir. Y Ana Cabanillas, ¿qué quieres que te digamos? Pues que te echamos de menos también por aquí. ¿eh? Gracias. Gracias, compañeros. Bueno, vámonos a Málaga. De No voy a verdad. repetir que los quiero mucho. Qué Watashi wa engolosos somos. anato astimasu. Compañeros de Málaga, ¿qué he dicho? Que os quiero más que a mi vida, hombre. Ya no puedo Ahora daros lo paso de otra repetís. manera, ¿eh? Ahora lo repetís. Madre mía, que nos quiere, dice, ¿no? Eso es que nos quiere, ¿no? pues
Me ha encantado, la verdad, ¿eh? Que Me ha tengáis llegado... un buen día. Arigato. No sé cómo se dice corazón ahora. ¿Cómo se dice corazón? Internacional. Bueno, yo en chino no tengo ni idea de ni una palabra, Fernando. Ay, 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 ay. Lenguaje universal. Un abrazo. Gracias, Silvia, Miguel, Buen equipazo día, chao, despierta. chao. Ya estamos totalmente despiertos en este lunes en el que abrimos de par en par. La ventana a la vida en directo arranca ya. Encelado, que es la primera aparecemos la edición. parejita de la tarta. Sí, la primera entrega y la segunda es 12 soles tubulares. Y están con nosotros sus creadores, que son Amaya García y Alberto Mínguez, a quien ya saludamos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Mira Bueno. qué soles, mira qué soles. Bueno, 12 soles es un libro donde podemos decir que está enfocado para los más jóvenes, porque los protagonistas son precisamente 12 jóvenes que tienen una aventura estupenda en el espacio. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Venga, Alberto. Pues son 12 niños, 12 jóvenes que salen disparados por error en un cohete espacial y tienen que aprender a apañársela ellos solos. Van a una luna de Saturno que se llama Encélado, por eso el título del primer libro, ¿El primero? 12 soles Encélado. Y es una luna en la que se piensa hoy en día que podría haber vida, porque es una luna que tiene una corteza de hielo y dentro hay un mar líquido. Y se piensa que en ese mar líquido podría haber vida. Entonces la Tierra tiene pensado una misión para ir para allá y los niños por error acaban saliendo disparados. Ay, pobres. Y se las van a tener que apañar solos y van a tener que aprender el oficio de astronautas y van a tener que... Eso en el primero. Eso en el Pero primero. en el segundo, Amaya, Tubulares. ¿qué aventuras les En el depara? segundo se han entrenado mucho a lo largo del primer libro en la nave espacial, entonces bueno, han ido cogiendo confianza y con la confianza vienen los líos, vienen las aventuras. En el segundo no quiero hacer ningún Spoiler, spoiler, no, por Dios, no, nunca. pero es una continuación de la historia y también la historia se amplía. Bueno, y aparte de hablar de sus aventuras por el espacio, también tratamos el tema de las inteligencias artificiales. Está escrito, pues, los protagonistas son jóvenes, pero ¿está escrito para jóvenes o ¿Habéis pensado en abarca Bueno, para para cualquier un- lector? Yo creo que lo puede leer cualquier lector. En casa estamos acostumbrados a leer en familia, a leer en voz alta y creemos que es un libro que se puede leer tanto adultos como jóvenes. A mí, por ejemplo, me funciona muy bien con mi hija. Cuando yo me leo una novela y me gusta y se la paso a ella, esa novela se la lee sí o sí. bueno. Y creo que Claro. es una novela que la gente que le gusta la ciencia ficción le puede gustar y la pueden leer junto con Sí. sus hijos. Por e cierto, hijas. Silvia, ¿te acuerdas la pregunta que nos hicimos el otro día cuando Se lo iba estaban a decir aquí? ahora. Carmen los- Mola, que eso. son tres, ¿no? Son tres. Son Jorge, Agustín y Antonio. ¿Cómo se escribe un libro a tres? Y a ¿Cómo las- escriben un libro un matrimonio? Ay, encima matrimonio, o sea, no a dos, sino matrimonio. Es que son matrimonio. Sí, sí. Pues Con tres hijos. aprendiendo a ceder mucho, a escuchar al otro y entonces a veces es muy bonito, los niños también participan un poco porque estamos a lo mejor cenando, desayunando y discutimos de la trama, de la evolución de los personajes, pero a veces también vuelan platos porque si no estamos de acuerdo hay peleas constantemente. Que si no, no es una familia, propio. A propósito de peleas, ahora estamos en un gran debate sobre, después de todos los últimos acontecimientos que ha habido también en Sevilla por Sí, Halloween, verdad. de problemas relacionados con la violencia juvenil, ¿no? De adolescentes y demás. ¿Qué mensajes, si hay mensajes más profundos, queréis transmitir a los jóvenes, a los adolescentes con este libro? Sí, muy buena pregunta, porque justamente hay una El novela propio siempre parecida. pregunta bien, siempre. Gracias. Hay una novela parecida de niños que se quedan solos en una isla, El Señor de las Moscas, en el cual la cosa acaba fatal. Es que te lo iba a decir, digo, me recuerda al Señor de las Moscas, que tienen que convivir desde Pues sí, cero. y luego se Sí, hizo una película en el espacio que se llama Passengers, No, en el, Voyagers. Voyagers. en el cual también todo acaba fatal. Y nosotros pensábamos lo contrario, que si unos niños estuviesen solos, podría haber al principio conflictos por el hecho de que vienen cada uno de un medio diferente, pero que al final ellos aprenderían a convivir y la cosa iría bien. bueno. El mensaje que queríamos enviar un poco era ese, que al final los niños se la apañarían bien solos, quizá mejor que los adultos. Y hoy en día en el mercado editorial hay muchas distopías, sobre todo justamente para un público juvenil, con un futuro muy catastrófico. Nuestro libro tampoco es una utopía, pero se aparta de ese Qué bien. patrón. Yo lo que pasa es que soy de la generación de los 5 y de los secretos y no, sí. Y con ese tipo de libros me enganché a la lectura. Me parece maravilloso que efectivamente ya los 5 y los secretos a lo mejor a los de nuevas generaciones les costaría más, pero este espacio
puede servir para traerlo. ¿Creéis que efectivamente hay que ir buscando nuevas fórmulas para que los jóvenes cojan ese libro? No todos tienen la suerte de tener un padre como tú que le lee y le pasan las novelas. Sí, justamente la historia empezó un poco así, porque nosotros, como decía, leemos por las noches a los niños y en ese momento en que nuestra hija mayor quería ser astronauta, hay muchos niños que en algún momento quieren ser astronautas, pues nos pidió que le leyésemos una novela de astronauta. Y hay mucha fantasía para jóvenes, pero no tanta ciencia ficción. Y le leímos un par de títulos, El Marciano, Contact, pero no terminaba de funcionar. Y entonces así fue como empezó nuestra novela. Decidimos poner lo mejor suyo con lo mejor nuestro y hacerla nosotros y intentar crear un Harry Potter, pero en vez de con magia, con ciencia, que también puede ser maravilloso. Tenemos otro sol en Madrid. Ana, ¿quieres preguntarle? Sí, decía que de ciencia ficción no hay muchas novelas para jóvenes. Yo quería preguntaros directamente, ¿a partir de qué edad recomendáis leer este libro para las personas que estén en casa y piensen en alguien? Muy buena pregunta. Sí, pues depende un poco del nivel de lectura, evidentemente, de cada niño, ¿no? Nuestra hija acaba de cumplir 10 años y se ha leído ya las 2 primeras ella sola, pero luego depende un poco del nivel de lectura. Diría que a partir de 12 años sería lo más normal, 11, 10 años, y un poco como lo que decía Luis Sepúlveda, ¿no? Que sus libros se leían de 8 a 88 años. Ese era el objetivo. Yo diría más bien 13, 14, ¿no? Sí. A partir de 13, 14. En realidad sí, como luego la historia, los personajes van creciendo y, bueno, como veis, el segundo libro ya es más denso. La edad ideal serían 13, 14, como dice Albert. ¿Os habéis documentado mucho sobre el espacio? ¿Cómo? Y tanto. Bueno, yo soy matemático y desde pequeño siempre me ha gustado mucho la astronomía y entonces pues hemos leído un montón de libros, hemos hablado, tengo muchos colegas científicos que me han ido explicando cosas, hemos leído libros, blogs, podcasts e incluso he contactado algunas veces cuando tenía alguna duda o algo que no me enteraba bien, he contactado con colegas que no conocía, pero a los cuales les escribió un email y, por ejemplo, en el primero hablamos con una persona, un científico que se dedica a estudiar la posible aparición de vida en Encélado. Entonces, él nos explicó exactamente por qué se piensa que puede haber vida en Encélado y parte de eso está novelado en el libro. Y cuando ya teníamos el libro escrito, salió en toda la prensa la tesis de este científico, Qué bueno. pero nosotros ya lo teníamos. Oye, y estáis ahora inmersos los 5, porque hasta vuestros hijos, los 3 y vosotros 2, en la tercera entrega ya. Sí. ¿Y cómo lo lleváis? sabíamos. Claro. Y ahí es dramático, hay mucha tensión porque es el desenlace de la saga de aventuras. Todo el mundo quiere opinar. Claro. Hay que poner orden de algún. A ver si nos invitáis un día en casa. Por cierto, de verdad que no soy cotilla, pero me tiene súper intrigado vuestra vida. Catalana, andaluz, trabajan aquí donde lo ven en la Universidad de Viena. ¿Habéis vivido en Japón también? ¿o Nos dónde? vamos ahora a vivir a Japón. ¿Se van a Ah, que Japón os a vais vivir? ahora a Japón. Hemos vivido en París antes de estar en Fíjate Viena. tú. Bueno, no sé. ¿Por qué se van a vivir así? Eso me prefiero, queremos saber. Qué vida la vuestra, son matrimonios, es que no sé. Qué vida más apasionante. Es para escribir un libro lo vuestro. También. El siguiente. Los matemáticos viajamos mucho Claro. y ahora teníamos la oportunidad, teníamos 6 meses en los que yo no doy clase y como estamos también con el libro podíamos viajar. Y en Japón tengo unos colaboradores y decidimos irnos un poco a la aventura con los niños. Los niños están encantados, les encanta la comida japonesa y bueno, y nos vamos a probar. Pues mira, yo solo me ¿Pero sé qué una dices? frase. ¿Que habláis japonés también? No. Para pedir en un restaurante un poco, pero ya está. Yo solo me he hecho una pequeña frase cuando lleguéis para que se lo digas o ella a ti o tú a él. Es Watashi wa anato aestimasu, que es te quiero más que a mi vida. ¡Ay, qué bonito! Eso. Pero ¿Cómo por favor. sabes todo eso? No, yo tengo un pasado. Bueno, pues esperando la tercera entrega y además unos libros, una trilogía que tiene todos los ingredientes para ser llevados al cine, ¿verdad? Un premio. Con Corina. Sí, y con Corina. Alberto Mínguez, Amalia privilegio teneros. García, Muchas gracias. 12 soles, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias por seguir apostando por la lectura juvenil, que no tiremos la toalla, porque estos jóvenes tienen que leer de alguna u otra forma. Y Y qué ahí ejemplo. lo estáis intentando y además muy bien. Enhorabuena y que os vaya muy bien en Japón. ¿Qué queréis que os Eso. diga? Muchísimas gracias. Arigato. Arigato. Arigato.